Sé que querías comentarme algo asociado acerca de las excusas. Claro, tengo dos cosas que están ligadas con respecto a las excusas y que creo que van a ser de muchísima utilidad para los que nos escuchan. ¿Vale? La primera es que las excusas existen por una razón. Nuestro cerebro normalmente trata de defendernos y trata de cuidarnos y mantenernos a salvo todo el tiempo. Entonces, nuestro cerebro va a buscar excusas para no hacer algo nuevo, para no hacer algo que no es familiar. Entonces, la palabra clave aquí es la familiaridad. Entonces, cuando empiezas algo nuevo, cuando empiezas algo que no conoces, hay este sentimiento de incomodidad, de no sé si lo voy a lograr. Y el mensaje aquí es que cualquier cosa, ya sea hablar en público, poner una startup, emprender, lo que tú quieras, puede volverse familiar, puede volverse parte de quien tú eres. Y muchas veces intentamos algo y no nos gustó, no tuvimos el resultado y lo dejamos a un lado y ahí vienen las excusas. Entonces, se trata de que esto nuevo que vas creando lo vayas haciendo familiar, vayas teniendo más y más experiencia para que forme parte de quién eres. El problema es que cuando algo no es parte de tu identidad, lo rechazas y pones una maldita excusa. La forma de que no exista esa excusa es hacerlo familiar y no tener miedo a ese sentimiento inicial de incomodidad. Bienvenidos, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde te encuentres el día de hoy. Este es el capítulo número 8 de Sin Malditas Excusas. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos está acompañando desde ni nada más ni nada menos que México. Tenemos el día de hoy a Fabián Noyola. Él es el fundador de Purpose Finder, entrenador y coach de OpenExo. Estuvo también un tiempo como líder exponencial en Europartners Express, General Manager en proyección estratégica, consultor y software engineer de General Electric y de profesión es ingeniero en electrónica. Tiene varias certificaciones en tema de organizaciones exponenciales con OpenExo, Growth Institute, Mindvalley, hace muy poco, felicidades por eso, y también tiene una certificación de Six Sigma Green Belt. ¿Cómo estás, Fabián? Oye, increíble todas las cosas que has efectuado. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto reconectar y estar por acá. Y todo muy bien, todo excelente, con un poquito de calor acá en México y emocionado de tener esta charla y de reconectar contigo, Rodrigo. Buenísimo, buenísimo. Ahí también tengo que mencionar que en algún momento me tocó participar en uno de los cursos que imparte Fabián, en donde nos exprime pero completamente, nos trata de sacar lo máximo posible, de manera que uno pueda encontrar ese propósito que lleva dentro, que está ahí en algún lugar y Fabián lanza ahí el anzuelo y uno tiene que morder de manera de poder saltar y obtenerlo de alguna forma. Eh, si partimos al tiro, Fabián, ¿cómo le cuentas a un niño en relación a lo que haces hoy en día? Y también me llama mucho la atención, habiendo estado ahí en General Electric, donde estaba el gran y famosísimo Jack Welch, que de alguna forma sale en muchos casos también de cómo gestionar la innovación, y a lo que estás el día de hoy, como que ahí como que me hace preguntarme al tiro qué pasó ¿Ok? en todo este trayecto, eh, Purpose Finder, pero partamos primero, ¿cómo le cuentas a un niño el día de hoy lo que haces tú en tu día a día?
Esa es una buena pregunta. Em, a un niño le diría simplemente que ayuda a otras personas a imaginarse el futuro y hacerlo realidad. Así de simple. Ya sea Mira, ese muy, futuro en un negocio, ya sea ese futuro diseñando su vida, de qué viene, pero me gustaría dejarlo así de simple. Y aprovecho para contestar lo otro que mencionabas de qué demonios pasó ahí, un ingeniero en electrónica dedicándose a temas de propósito. Pues la vida pasó, ¿no? eh, crecemos y estamos acostumbrados a que vamos por la escuela y de repente nos dicen, tienes que elegir una carrera, tienes que avanzar y de repente nos venden este sueño, ¿no? Como de tienes que entrar a una gran, ¿no?, corporación y tienes que seguir avanzando, tener un trabajo estable, tener tu casa, tu carro. Yo empecé en ese camino y lo sí. seguí mucho tiempo, pero llegó un punto en el que me di cuenta de esas crisis que te dan a las 3 de la mañana y dices, ¿qué demonios estoy haciendo lejos de mi familia, lejos de lo que realmente quiero? Y fue una reinvención para mí, fue un punto en el que tuve que decir, necesito hacer algo diferente, algo que esté más conectado con mi esencia, con lo que yo quiero lograr. Y creo que esa es la pregunta con la que me gustaría arrancar y dejarte a ti que estás escuchando en tu mente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres? Que es una pregunta que incluso no puedes contestar si no sabes quién eres. Si no sabes lo que valoras, no puedes saber qué quieres. Entonces, por eso es tan difícil para un adolescente, para cualquier persona, decirle que no a este camino pretrazado que nos venden. Pero lo importante es hacerte esta pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? Y ahí está la esencia, ¿no? Oye, y yo creo que eso se conecta muchísimo con el nombre de este programa, de este canal, que se llama Sin Malditas Excusas, que de alguna forma parte de una idea de preguntarse y decir, oye, ¿por qué no hablamos con personas que realmente se han atrevido a hacer cosas, que se lanzan, que no ponen peros? Porque por lo general yo escucho que hay muchas personas que quieren hacer cosas, pero siempre hay un pero antes. El pero es que no tengo tiempo, pero es que me falta dinero, pero es que tengo un trabajo, pero, el pero, el pero. Entonces yo digo, no, paremos con los pero y dale, tírate, lánzate, hagamos cosas. Y este programa surgió así, invité a una persona que quería hablar en algún momento y se fue dando. Así que yo creo que hay muchas cosas que te vamos a preguntar, Fabián, el día de hoy. Me interesa mucho esto del propósito. Yo sé que no todos de alguna manera lo tenemos claro y, y tal vez cuéntanos un poquito de cómo realmente encontramos tal vez este propósito, qué es lo que hace Purpose Finder, cómo ayuda a las personas a encontrar el propósito, si nos pudieras como comentar un poco en relación a eso. Claro. Y también voy a hacer un paréntesis porque me encantaría hablar de las excusas. Y ahorita, después de platicarte de propósito, hablamos un poquito más de las excusas, que también es un tema súper interesante. El tema de propósito es un tema que creo que a todos en nuestra vida en algún momento llega la gran pregunta, ¿no? La pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿O para qué? ¿No? Eh, a mí en lo personal me gusta mucho ver la vida como si fuera un juego. A veces incluso es más conveniente que verla como algo demasiado serio o algo que no, donde no te diviertes o no disfrutas, ¿no? Claro. Y es un juego muy interesante porque es un juego en el que nadie te dice para qué estás jugando. En realidad es el único juego que he visto hasta ahora donde tú decides a qué es a lo que quieres jugar. Entonces, esa es la pregunta del propósito. Y entenderíamos de que ese juego te tiene que hacer feliz o uno juega por el hecho de solamente jugar y pasarlo bien. Es una gran pregunta también. Y es una pregunta incluso que confundimos mucho, ¿no? Es bien común confundir la búsqueda de la felicidad con lo que tienes que lograr en tu vida. Y es un tema como hasta un poquito irónico, porque entre más te enfocas en buscar la felicidad, menos la encuentras. Entre más te enfocas en estar buscando, no, no estoy encontrando, no me estoy sintiendo así, más te pierdes de disfrutar el juego.
Y yo creo que el juego se trata realmente de disfrutarlo y de dejar el juego mejor para otras personas. Y hay algo que quería platicarte justo en esta línea, y hablando del propósito, de tu gran por qué estás jugando a lo que estás jugando, es que la distinción más grande, y que siempre que lo platico con algún cliente termina como en este momento de ajá, es que el propósito no es un destino. No es como que vas a comprar un billete de avión y dices voy a ir a Hawái. El propósito es un lugar del que partes. Vale. No es Tengo que algo que... saber, tengo que saber entonces en qué momento comienzo a buscar mi propósito, o es más un tema de una vez que yo sé que quiero encontrar mi propósito, ahí me conecto con alguien como Fabián que me va a ayudar a buscarlo. O... Hay una distinción también importante aquí. Personas con las que me toca trabajar eh, están muy ansiosas de encontrar su propósito, y me ha tocado trabajar con personas incluso que se acaban de jubilar y se dieron cuenta que el trabajo que hicieron durante muchísimos años no los llenaba al 100%, y dicen, bueno, ¿no será demasiado tarde para encontrar mi propósito? Entonces, son dos cosas. Una es tener más claridad sobre tu propósito, poderlo expresar con palabras, a eso te puede ayudar, a ponerle un plan alrededor de eso. Y la otra parte es que no significa que no sepas o que estés completamente perdido con respecto a tu propósito. Tienes dentro de ti este radar, este sistema que te va diciendo que sí, que no está conectado con el propósito. Si tienes cosas que te apasionan, si recuerdas momentos donde te hayas sentido pleno, lleno de energía, esos son pistas que va dejando el propósito. Entonces, es de esas cosas que ya sabemos, solamente a veces necesitamos un empujón o alguien que nos vaya ayudándole a dar forma para poderlo expresar de forma más clara. Eh, yo creo firmemente que todos lo sabemos, a veces necesitamos solamente la estructura para saber expresarlo o crearle un plan de forma proactiva y no nada más como nos vaya llevando la vida, ¿no? De todas maneras. Y ahí es donde Purpose Finder nace. O sea, Purpose Finder nació con el propósito específico de, ahí tú completas mis palabras, que sería, Sí, de ayudar a otras personas y organizaciones a conectar con su propósito. y, y si podemos hablar un poco más de en qué momento de vida se encontraba Fabián que dijo, oye, necesita haber una empresa como Purpose Finder que ayude a las personas a encontrar ese propósito porque no existen empresas, porque es un tema que está empezando a estar en boca de todos. ¿De dónde nace como el origen de Purpose Finder? Si nos pudiera platicar acerca de eso también. Claro, dicen que la lección que quieres enseñar es la que más necesitas aprender. No sé si has escuchado esa frase. Mira, Entonces, interesante. definitivamente nace por mi curiosidad de encontrar mi propósito, de tener esa claridad, y en el camino darme cuenta que al obtener yo esa respuesta, que es algo que no vi tan complejo, que me tomó tiempo, pero no vi tan complejo, a muchas personas les costaba trabajo. Y entonces, al platicar lo que había encontrado, personas me preguntaban cómo le hiciste, me puedes ayudar. Entonces, como naturalmente empieza a identificar esa necesidad, como en la parte personal, y en la parte organizacional te das cuenta que el rol de la organización, de la empresa, cambia completamente en cómo estamos viviendo ahora, y ahora es parte de las responsabilidades de la empresa darles un sentido de propósito a las personas que trabajan con ellos. Entonces, la mayor, la mayor cantidad de personas que están en búsqueda de propósito es porque no lo están encontrando en su trabajo del día a día. Entonces, son problemas que están interconectados. eh, y bueno, la intención es poderles ayudar a tener esa claridad, dar herramientas, inspirar un poquito a llegar a ese camino de propósito, tanto a personas como a organizaciones. Buenísimo. Y ahí me queda la duda porque debiera estar el propósito de la empresa igualado al propósito que tiene el trabajador dentro de la empresa o no necesariamente y podrían tener propósitos distintos o no es lo que se recomienda y ojalá sean Claro. iguales o cómo funcionaría esa parte. Eh, voy a contestar la pregunta
un poquito diferente. Necesitamos partir de entender que la organización no es un ente robótico, no es una caja de proceso que tiene una entrada y una salida, o sea, le metes tiempo de los trabajadores y sale dinero. En realidad es un conjunto de personas. Y si lo vemos como un conjunto de personas, lo podemos ver hasta como un ser vivo. Y como un ser vivo tiene conciencia y debe tener un propósito, porque es en realidad un grupo de seres humanos. Entonces, algo bien importante es que esa organización, el propósito de esa organización es normalmente el reflejo del propósito de las personas que crearon esa organización. Perfecto. Entonces, ahí Buenísimo. hay una parte de la ecuación, ¿no? La otra parte de la ecuación es la persona que trabaja en esa organización. Idealmente debería haber cierta alineación. No digo que sean completamente iguales, eso va a ser muy complejo, pero sí debe haber cierta conexión o la persona que trabaja ahí debería haber una línea conectora que le permita tomar acción de cierta forma en su propósito. Entonces, eh, justamente he estado llevando algunos procesos con algunas empresas y después de encontrar el propósito es, incluso de las preguntas que hagas cuando contrates a alguien, pregúntale su propósito. Si conecta, es un filtro genial. Si no conecta, ¿cómo podríamos ajustar para ver si puede haber alguna conexión? Y si no la hay, mejor no lo contrates porque se va a ir a buscar un trabajo o un lugar donde sí tenga ese propósito. Entonces, se vuelve un ingrediente bien importante que no podemos ignorar. Está Tanto para... buena, está buena la sugerencia. Ahí me llama el tiro la atención con lo que mencionas. ¿Cuánto se demora una empresa por lo general en encontrar su propósito como empresa? Sí, me río porque tengo la respuesta, no hay una respuesta. Depende muchísimo del, del nivel de autoconocimiento de los líderes. Y es eso. Hay empresas con las que me he tardado 2 horas, que es simplemente cómo acomodamos estas palabras, y otras que he tenido que pasar por un proceso de autodescubrimiento, de cuestionar a la persona, y me ha llevado meses. Entonces, es muy variable y depende también a quién quieran involucrar en ese ejercicio, ¿no? Si es nada más los Y fundadores o a los gerentes, pero esa es la variable que cambia todo. luego de que una empresa encuentra su propósito y tal vez como haciéndole doble clic a lo que mencionas, ¿se ve alguna mejora a nivel de algún indicador, algún KPI? ¿Qué es lo que pasa después de que la empresa encuentra su propósito? ¿Cómo ellos consideran que efectivamente el haber hecho este trabajo propiamente tal les ayudó para qué les ayudó principalmente? Claro, importante decir esto que es, creo que las letras al pie que nadie te dice, es que encontrar el propósito es solamente el primer paso. No es que encuentro mi propósito y ya es mágico todo lo que viene. Lo que viene después es lo más complejo y lo más difícil, que es, una vez que ya sé hacia dónde tengo que ir, cómo evalúo lo que estoy haciendo y defino lo que voy a hacer de aquí en adelante. Entonces, después de encontrarlo, viene un proceso de evaluar, por ejemplo, con las organizaciones, qué proyectos conectan con ese propósito, qué proyectos no conectan con ese propósito, y la parte de la cultura, qué tanto está reflejando ese propósito. Porque para la organización, una vez que pone ese propósito allá afuera, las personas se van a ser atraídas a ese propósito, pero también vas a ser juzgado por ese propósito. Es un arma de doble filo. Si no eres congruente con ese propósito, si me dices quiero salvar al planeta y veo que estás contaminando, la gente jamás te va a comprar y no vas a recuperar esa confianza nunca. Claro. Entonces, ese ejercicio de congruencia tiene que ver con una transformación interna que luego se traduce en personas más felices dentro de la organización, personas que se quedan mucho más tiempo en la organización, incluso los niveles de productividad empiezan a aumentar y hay muchísima data ya allá afuera de cómo una organización con propósito normalmente que ya tiene esta congruencia se comporta un 40% más eficiente y es más productivo que una empresa que no lo tiene. Entonces, aunque sea por esa razón egoísta de tener un propósito, hay números que nos dicen que vale la pena. Oye, súper interesante lo que están mencionando. Eh, Luego de que la empresa encontró su propósito, pasaron muchos años,
se hicieron muchos proyectos asociados a este propósito. ¿Llega en algún momento esa reevaluación de si ese propósito después de unos 5 o 10 años, ponle, tiene que ser reefectuado, un nuevo trabajo de ver si ese propósito sigue manteniéndose, si es que hay que cambiarlo, el propósito se cambia o no se cambia? Me gusta esa pregunta. Y aplica igual para personas o para empresas. La esencia del propósito no va a cambiar, porque el propósito en realidad es un reflejo de la historia del nacimiento de esa empresa o de la historia de la persona. Entonces, esa esencia jamás va a cambiar. Se pueden hacer algunos ajustes, puedes cambiar algunas palabras, puedes cambiar un poquito el foco, pero la esencia no cambia. Entonces, quizás por temas de marketing, por temas de comunicación, pudiera haber algunas modificaciones, pero la esencia no debería cambiar. Es como si estuviéramos hablando de, en realidad, y no platicamos de esto, lo que le da forma al propósito son tus historias, y de las historias normalmente son los momentos difíciles o dolorosos que pasaste en tu etapa temprana de vida. Entonces, el decir que el propósito cambia sería como decir que tu historia o tu personalidad cambia. Entonces, eso no es posible. Mira, está sumamente interesante. ¿De dónde surge el propósito? ¿Tiene un origen propiamente tal? ¿Se basa en filosofía? ¿Se basa en... ¿De dónde nace esto? Por ahí algo se veía un poco, el tema del Ikigai también, que te habla un poco como de propósito, Claro. pero ¿cuál es el origen propiamente tal del propósito o de dónde se nutre lo que obtiene Fabián y Purpose Finder al momento de empezar a hablar de propósito? Claro. Digo, la pregunta del por qué y para qué estoy aquí es tan vieja como la conciencia de los seres humanos, ¿no? Claro. Creo que los griegos eran excepcionales en hacer esas preguntas. Eh, y pensando ya como en los, ¿cómo decirlo? Como en los autores y materiales que han como influenciado a lo que he hecho acá. Definitivamente uno de ellos es Simon Sinek, que tiene este libro de bueno, Start with Why. Start with Why, y tiene otro que se llama Find Your Why, que son muy buenos para ese tema. Eh, Te sorprenderías también la cantidad de autores que hablan del tema. Hay muchísima información sobre esto. También Viktor Frankl, por supuesto, El hombre busca el sentido. Eh, y bueno, los japoneses con este ejercicio del Ikigai, que justamente incluso empiezas a ver las diferencias culturales de lo que plantean, ¿no? Porque el Ikigai es como una herramienta que te sirve más para definir qué tipo de trabajo deberías estar haciendo. Entonces los japoneses son muy orientados a la parte del trabajo, ¿no? Es una de las herramientas que me gusta utilizar, pero sin duda la estructura y la forma de expresar el propósito, tomo la de Simon Sinek, que es muy sencilla, es simplemente, habla de cuál es el impacto que quieres tener y luego conectas con un para qué y luego al final con la contribución que quieres tener en el mundo. Entonces, pone una forma, una estructura muy sencilla de cómo expresarlo, eh, pero de inspiración hay muchísimos lugares de donde puedes leer y encontrar esto. Y cada autor, supongo, tiene su método de encontrarlo. Yo en lo personal creo que es difícil encontrar tu propósito tú solo. Me gusta más hacer ejercicios donde pones a la persona con alguien más y entonces esa persona te ayuda a verlo, ¿no? Es como dicen, es difícil ver la etiqueta cuando estás dentro del frasco. Entonces, tener a alguien que te ayude a acelerar el proceso muchísimo. Buenísimo. Oye, al comienzo, antes de partir esta sesión, también me hablaste de que uno necesita como cambiar el mindset también asociado a cómo uno vive, experimenta, asocia las diferentes facetas tal vez dentro de un trabajo, pero ¿por qué hablamos de mindset propiamente tal? ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca del mindset eh, que de alguna forma hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar el mindset? Claro, definamos el mindset, ¿no? El mindset son ese conjunto de reglas y de características que tú le atribuyes al mundo. Si tuviéramos
una forma de ver cómo Rodrigo ve al mundo y fueran unos lentes, eso sería tu mindset. Los prejuicios, las ideas, las reglas que tú has creado conforman ese mindset. Entonces, normalmente crecemos y avanzamos en la vida con estas reglas que no necesariamente son verdaderas. Probablemente algunas sí, probablemente algunas no, pero muchas veces limitan nuevas posibilidades o limitan que veamos algo que está allá afuera. Entonces, este cambio de mindset no significa tira a la basura todo lo que tienes y lo que ya has construido, simplemente significa ponte en un estado donde puedas dudar y puedas pues sí, poner en duda estas creencias o estas reglas que tú has creado sobre el mundo. Entonces, cuando me toca trabajar con alguien que tiene algún reto, que quiere crecer su negocio o que quiere tener un impacto en el mundo más grande o quiere lograr algo más, normalmente este mindset lo lleva, por supuesto, al nivel de éxito que tiene, pero para llegar al siguiente nivel hay que deshacerse de muchas cosas. De hecho, hay una regla oculta del juego de la vida que dice Regla que, oculta, a ver. sí, nadie te las dice, estas reglas, y las tienes que ir descubriendo o alguien te las enseña. Eh, Cuando llegas a cierto nivel de éxito, lo que te llevó a ese nivel de éxito no te va a servir para llegar al siguiente. Y normalmente, casi siempre, la forma de llegar al siguiente nivel es hacer completamente lo opuesto que te llevó al primer nivel de éxito. Te pongo un ejemplo. Para mí, cuando empecé justamente a meterme en estos temas de desarrollo personal, de propósito, mi estrategia era, ¿sabes qué? Voy a buscar todos los lugares donde yo pueda hablar de esto, voy a dar conferencias gratis, voy a dar cursos gratis y decirle que sí a todo, ¿no? Y eso me lleva a cierto nivel, me empieza a conocer la gente, me empiezan a buscar. Y luego para llegar al siguiente escalón, ahora necesito liberar tiempo, necesito empezar a aumentar mis costos, necesito cambiar la estrategia completamente. Ahora tengo que decir que no. Y cambia completamente, ¿no? Ahora, el éxito a veces se basa más en las cosas a las que les dices que no que a las que les dices que sí. Para mí en este nivel. Claro, está buena la analogía propiamente tal, tal vez un poco como estrategia de darte a conocer en algún momento, partir como un freemium, por así decirlo, y una vez que ya ven tu valor, ven que estás entregando algo tan bueno, que ahora es el momento de empezar a cobrar fee más alto y sí, hace completamente sentido. Eh, Y quería también compartirte otro ejemplo de mindset, igual y ahorita cambiamos de tema, con un cliente que en esta parte de las reglas que creamos para ver el mundo, tenemos también a veces ideas o compromisos encontrados. Y te platico el ejemplo de esta persona, que no voy a decir su nombre. Eh, Esta persona, su objetivo era crecer su negocio 10 veces más de lo que tenía. Pero al mismo tiempo, tiene una familia a la que le quiere dedicar tiempo y no quiere perder esa conexión. Entonces, nos damos cuenta a través de preguntas y de ir platicando y ahondando un poco más que hay un miedo que justamente se encuentra en esta intersección de las dos cosas, ¿no? La idea o la regla preconcebida de que crecer su negocio 10 veces más le va a llevar a tener menos tiempo con su familia, hace que la persona diga inconscientemente, no quiero, no lo voy a hacer, ¿no? claro, como Me un quedo donde rechazo estoy, tal vez. el rechazo, exactamente. Entonces, el cambio de mindset o la transformación de ese mindset consiste en cómo cambio la pregunta, cómo transformo esto en una posibilidad. Y lo que hizo Magia fue simplemente preguntar, bueno, ¿cómo podrías crear un negocio 10 veces más grande y que te dé más tiempo para tu familia? Está bueno, cambia completamente la visión, la mentalidad, la manera de verlo. eh, y sirve, ¿o no? Me imagino que ahora esa persona está disfrutando de su familia, tiene un negocio 10 veces más grande. Y se permite hacer cosas que antes no veía como opción, ¿no? Antes no era, o sea, si él dice no quiero trabajar los viernes, ¿por qué no? O sea, son reglas que a veces tenemos en la cabeza que no sabemos por qué,
y que se vale romper, ¿no? Entonces, es muy útil también tener alguien con quien platicar estas cosas, que nos empuje, que nos diga las cosas que nadie más nos dice. Claro, de todas Me encanta maneras. hacer ese tipo de trabajo por eso. Ve, la función propiamente tal de encontrar el propósito se entremezcla un poco con la función que cumple un coach al momento de ayudar a una persona. Tiene como esta doble funcionalidad. ¿Tú te consideras como un coach o eres un guía, mentor? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Me, la palabra coach está ahorita tan utilizada allá afuera que si a alguien le dices que eres coach, corre, ¿no? Como si le estuvieras vendiendo Herbalife o algo así. Perdón, sin ofender a nadie que venda. Eh, el, el trabajo de un coach, o el trabajo que me gusta hacer a mí, es justamente aterrizar las posibilidades para el futuro que quieres crear. Incluso a veces se confunde un poquito con terapia y son cosas completamente distintas. La terapia va hacia la parte de lo que ya sucedió, de arreglar problemas o cosas de la infancia, cosas que ya traes, y el coach se enfoca en la parte del futuro. Además, con el expertise que tengo de consultoría y de negocios, vuelvo una especie de mentor guía que justamente ayuda a las personas a soñar más grande, a quitar estas barreras que impiden llegar como a ese siguiente nivel. Y me encanta pensar en temas geeks y todo esto, entonces es como descubrir o ayudarte a redescubrir ese superpoder y que puedas tener el impacto que quieres allá afuera, ¿no? Ese es básicamente el tipo de trabajo que hago y me gusta definirme más como un Yoda, para los que les gusta Star Wars, sería como un Yoda que puede acompañarte en este camino y hacer las preguntas correctas, ¿no? Que a veces no nos cuestionamos lo que vivimos o por qué hacemos lo que hacemos y tener una voz externa que no tiene miedo de decirte estas cosas es bien valioso. Me encanta. Oye, y no te pregunté, ¿cuándo partió Purpose Finder? ¿Cómo les ha ido a la fecha? Has dado muchas charlas, ahora tienes muchos clientes, ahora hay que sacar hora para poder tener una sesión con Fabián. Si pudieras compartir como esos datos que a la gente también le gusta, como ver cómo las personas parten desde un inicio, así como tú mencionaste, como tal vez dando todo gratis y ahora como que la gente se pelea por tener una sesión contigo. Claro, parte de lo que hemos estado haciendo es como el descubrir también, el experimentar un poquito con qué tipo de oferta resuena más. Entonces, una de las ofertas que ha funcionado muy bien es que tenemos sesiones de descubrimiento de propósito o de clarificación de propósito, donde son sesiones grupales de 3 horas, donde en equipo hacemos este proceso y son grupos grandes, ¿no? Es como el primer acercamiento. En la página ahorita te paso la página y pueden encontrar más información. Tenemos también la parte de empresas, que aquí esta parte sí es como de contactarnos directamente, es uno a uno con la empresa y normalmente este proceso se puede hacer de diferentes formas dependiendo de la organización. Con algunas lo que hemos hecho es, hacemos un proceso de descubrimiento de propósito para toda la organización y con eso construimos el propósito de la empresa, que es algo como de abajo hacia arriba, ¿no? O con Vale. otras, con los fundadores definimos esto y la duración del proyecto depende mucho también de la organización y acompañamos también de la estrategia alrededor del propósito, lo que te platicaba de que no es nada más definirlo, sino qué sigue. Y finalmente, una de las formas un poquito irónicas que me he dado cuenta que puedo tener más impacto es que si logro trabajar uno a uno y acelerar esta transformación, este impacto que estas personas que quieren tener un gran impacto en el mundo pueden tener y yo puedo ayudar directamente, lo veo como algo genial, aparte que me encanta trabajar así de cercano. Entonces, la otra forma que trabajamos es haciendo consultoría, coaching, mentoría, sesiones tipo Yoda, que es la otra forma de trabajar. Está bueno, está bueno. Oye, ¿te dedicas 100% a esto el día de hoy o igual sigues haciendo otro tipo de consultoría? ¿O es el día a día de Fabián es netamente Purpose Finder? No, 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 no. Al día de hoy hago
aquí tenemos una palabra en México que es campechanear, como que ¿Vale? balancear, son dos proyectos. Sigo haciendo consultoría en innovación, todo esto del modelo de organización exponenciales, pero me he movido hacia una forma de consultoría un poquito diferente. Es una mezcla entre consultoría y coaching. Decimos, consult the problem, coach the person. Como Perfecto. lo que necesita consultoría es el problema, pero el acompañamiento y el cambio real se da en la persona. Entonces, ahí empato estas dos cosas y mis dos pasiones son el tema de propósito y el de innovación. Entonces, hago este equilibrio entre ambos proyectos, pero a fin de cuentas terminan conectándose y eso me encanta. Está bueno, está bueno. ¿La gente llega más por propósito o llega más por innovación? Diría yo que por innovación. A veces el tema de innovación es un poquito más sexy, pero inevitablemente te lleva a las preguntas, ¿no? Desde tener un propósito para tu organización, cómo mejorar una cultura organizacional, te lleva simplemente a esta mejora personal. Pero sí, la puerta normalmente está por la parte de innovación. Buenísimo. Oye, y ahí sí puedo remontarme un poco tal vez a tu época de General Electric. ¿Se Claro. vivía realmente todo lo que se comenta en los papers asociados a General Electric, en donde se mencionaba que Jack Welch básicamente tenía reuniones uno a uno con cada uno de los gerentes, le gustaba conversar con los operarios de manera a ver que se estuvieran haciendo como los objetivos que él planteaba? ¿Era tan así o no es tan así? La verdad es que no sé, porque a mí me tocó estar en General Electric México. Vale. Y entonces no había esa cercanía y hay una jerarquía impresionante que no te imaginas. En General Electric en ese entonces tenía más de 700,000 empleados. Entonces era prácticamente una ciudad de empleados y las jerarquías eran gigantes. Entonces a mí, lo personal, no me tocó tener contacto con él o escuchar historias cercanas, pero sí que la parte de la cultura que ellos tenían como organizacional y la cultura de innovación siempre fue bien, bien fuerte. Buenísimo. ¿Cómo crees tú, Fabián, que podríamos impulsar a que más emprendedores, que más empresas ocuparan innovación? Y aquí tal vez te cambio un poco de página y me meto un poco más a lo que es México propiamente tal. Como que me interesaría como obtener tu opinión acerca de cómo se vive la innovación, la creatividad en México propiamente tal. Sé que hay algunos como grandes referentes. Como la Universidad del TEC de Monterrey, que suenan sumamente fuerte acá en Chile, como muy expertos en temas de innovación, creatividad. Eh, Tenemos algunos fundadores también acá de startups chilenas como Pedro Pineda, el CEO de Fintual, que es una empresa fintech, que fueron los primeros, la primera startup chilena de salir de Y Combinator. Y él, en uno de esos tantos relatos que ha hecho, decía, yo le recomiendo a todas las empresas chilenas o a las startups chilenas que se vayan a México, que prueben en México, porque México es como el hermano grande de Chile. Hay mayor Ok. cantidad de personas, pero a nivel como de idiosincrasia son muy parecidos. O sea, la comida es muy parecida, tenemos como ritos tal vez un poco más, no tan iguales tal vez, pero se tienden a parecer. Entonces él decía, prueben en México. Entonces me llama la atención de saber tal vez un poco en líneas generales cómo se ve el emprendimiento, la innovación en México, ¿es premiada o no es premiada? ¿Hay un contacto entre academia, empresas, emprendedores? ¿Se genera como un círculo virtuoso o no se da nada de eso? No, no sé, me llama la atención solamente de obtener tu comentario en Claro, relación a cómo se ve esto en México. claro, claro. De hecho, las noticias últimamente han surgido dos potenciales unicornios mexicanos. No recuerdo los nombres, pero estábamos justo platicando sobre eso. Entonces cada vez está apuntando más hacia ese crecimiento y ese boom de emprendimiento acá. Sin duda tenemos jugadores bien, muy, muy bien posicionados, como el Tec de Monterrey que habías mencionado. Ellos son como los líderes, además, en la parte de mercadotecnia de todo esto. Entonces, se han posicionado muy bien. Eso como la parte de educación privada. En la parte eh, de otras organizaciones, por ejemplo, yo trabajo con Startup México,
en la parte de incubación y aceleración para startups y emprendedores, que se vuelve bien, bien interesante. Hay mucho apoyo de gobierno, por ejemplo, todos estos programas de innovación, de incubación o de preincubación para gente que solamente tiene una idea. Muchas veces el gobierno pone, si no la totalidad, un 80-90%, entonces todo el tiempo está avanzando y las Muy bueno. universidades eh, siempre están buscando como que esos emprendedores, ¿no? Se ve muchísimo también que cada universidad, por lo menos en las privadas, tienen su incubadora, entonces les dan a los estudiantes ahí un espacio para que tengan sus oficinas, hacen ahí algún acuerdo. Eh, Opciones hay muchísimas acá en México y cada vez más el tema fintech está creciendo también de forma bien, bien interesante. Eh, entonces, En qué ciudad se da más el emprendimiento, la innovación? ¿Hay alguna ciudad en particular? Ciudad de México y Guadalajara son las que tienen mayor presencia, también Monterrey, pero Ciudad de México y Guadalajara son los centros de innovación, donde están incluso las empresas más de tecnología más conectadas. Eh, y sí, hay muchas oportunidades para hacer esto acá. Hay muchos premios, hay muchas convocatorias todo el tiempo acá en México y coincido en que los mercados, tanto el chileno como el mexicano, son muy, muy parecidos. Entonces, definitivamente si hay startups que quieran expandirse, pues una apuesta no tan arriesgada es un mercado similar. Entonces, me hace sentido esta recomendación que compartías. Bueno, buenísimo. Bueno, de hecho, Fintual, creo, creo y tengo entendido que está en México el día de hoy. Eh, Así que nos dan como ese ejemplo. Tengo también amigos en México. eh, Creo que los conoces tú también. De hecho, yo llegué a ellos por ti. Black School Ah, claro. de John Black y Ah, Fernanda Rocha, que están haciendo muchísimas cosas. Eh, Creo que en algún momento tú posteaste algo. de hecho, Les hice clic. No acabo de te cenar con creo. ellos la semana pasada. Genial. Un saludo a ambos. Sí, están rompiendo, le están haciendo cosas súper interesantes también. Si pueden revisarlos, ellos se llaman Blackbot y hacen toda esta parte de innovación, creatividad y diseño de futuros. Son unos rockstars. Buenísimo, buenísimo. Oye, Fabián, me gustaría hacerte, como le llamó nuestra invitada Lore, a esta parte, a este segmento. Igual yo quiero entrar con estas preguntas que le llamó preguntas gatillantes. Quiero hacerte Gatillante. preguntas Ok. gatillantes que gatillan algo, que sacan un poco más de información, que muestran un poco tal vez esos inicios de Fabián en algún momento, como para entender un poco tal vez, como tú mencionabas, que el propósito nace de esta historia que uno trae detrás. Entonces, para entender tal vez por qué nace Purpose Finder, con preguntas asociadas a como tal vez qué era lo que más te gustaba hacer cuando pequeño, podríamos sacar un poquito de Claro, pequeñas piezas para armar este rompecabezas. ¿Ah? claro. De pequeño siempre fui súper curioso. Me encantaba desarmar las cosas y volver a armarlas. No siempre funcionaban. O cuando se descomponía algo en mi casa, me dejaban desarmarlo. Entonces, esta curiosidad y esta pasión por crear es algo que me ha caracterizado y me encanta. De- y desde eso mismo surgió tal vez el hecho de tu profesión propiamente tal, el de armar y desarmar cosas. Sí, 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 justo como por sí, armar, desarmar y crear, a lo mejor con las piezas que ya tenías algo. La electrónica fue algo que encajó en el momento, que me dio muchísimas bases y que hace muchos años no hago, pero, pero sí, justamente diste en el clavo. Buenísimo. Oye, Fabián, ¿cuáles eran tus sueños que tenías cuando eras pequeño? Mis sueños. Yo quería ser astronauta. Mira, No quito el dedo del renglón que todavía me toque viajar en algún vuelo comercial al espacio o a la luna o algo. Eh, pero sí, el sueño era ser astronauta. está bueno. No, nunca digas nunca, No, como no, dicen no. por ahí. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en la vida al día de hoy? Es buena pregunta. Me viene a la mente uno que me dio mi papá, que me dijo, el mundo es para los que se atreven.
Me gusta. Así de sencillo. Está bueno. ¿Cuál es la aplicación que en tu celular no podría fallar? O faltar, perdón. No sé si conoces 9gag. 9gag, sí, me suena, me suena. Es una página donde postean memes y ese tipo de cosas. Entonces, cuando estoy aburrido, la abro y veo un par de imágenes y ya continúo. Perfecto, Sí. buenísimo, sí. A nivel de persona favorita en cualquier red social como Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿quién sería esa persona favorita para seguir? Y volvemos nuevamente, estamos conversando con Fabián Noyola en Sin Malditas Excusas. Este es el episodio número 8 y Fabián tuvo que salir de la reunión porque no quiso contestar la pregunta. No, mentira. Sí, pregunta difícil. Oye, ¿en cuál habíamos quedado? Ya se me fue. ¿Qué te había La del preguntado? autor. La del autor. ¿Cuál era como tu persona favorita seguir en Instagram o Twitter o LinkedIn? Ajá. ¿Existe alguien en particular a quien sigas y que... Sí, soy fan de Mark Manson. No sé si lo ubican. Tiene un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Es Buenísimo, buenísimo, bueno, buenísimo. bueno. Aparte su estilo irónico es único, así que me encanta seguirlo. Genial, Te vamos a lo tomar recomiendo nota. mucho. Sí. La siguiente pregunta es, si pudieras viajar gratis a cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? A Japón. Tengo ganas de ir a Japón, todavía no. Buenísimo por la... ¿Cuál es el principal motivo? ¿Te llama mucho la atención qué de Japón? La cultura, me encanta el anime también, así que creo que va a ser muy divertido. Genial, genial. Para encontrar nuestro propósito debemos ser capaces de autoconocernos. ¿Cuál es tu superpoder, Fabián? Mi superpoder es que aprendo rápido y que me gusta ¿Vale? compartir lo que aprendo. Creo que es un superpoder ahí como con Se, dos co- brazos, ¿no? se complementa de todas maneras. ¿Qué es lo más increíble que te ha pasado en la vida? Vivir, tener un Estamos hoy. vivos, claro. Sí. Buenísimo, sí, de todas maneras. Si tuvieras que elegir a cualquier personaje de un libro, serie, película, anime, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Para qué? Estamos hablando de ir a tomar un café, estamos hablando de atacar, defendernos de los En qué zombies. situación te gustaría ponerlo a ti, a ese personaje? Esa pregunta es buena. Eh, no sé, me gustaría a Rasputín, como por todas las ¿Ya? leyendas que se han creado alrededor de él, me da curiosidad ese personaje. Interesante respuesta. La siguiente. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Que mis ambiciones superen mis talentos. Buena, está buena. Me gusta también. Bien. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida? Si es que existiera alguno. No haber invertido en Bitcoin al principio. ¿Inviertes en algo ahora? En un par de proyectos, pero justo en la parte de criptos estoy empezando apenas, así que Dale. Está buena también. También me arrepiento. ¿Algún lema o frase que te motive? sin ¿O que malditas excusas. es muy rápido, Fabián, es muy rápido. Oye, Fabián, tengo ahora, esta es una propuesta que se llama Bonus Track. Ok. Siempre tratamos de cambiar un poco las cosas o imitar o sacar lo extranjero y traerlo a la parte español. Yo sé que también sigues a Gary Vaynerchuk, que lo conoces también, y él tiene algunos videos en donde habla sobre, le dan a elegir algo o le mencionan algo y él menciona si está muy sobrevalorado o está infravalorado. Entonces, sobrevalorado,
a lo Ok. que se le da más crédito del que se merece, para las personas que no sepan en casa, e infravalorado es algo o alguien que no recibe la fama y el crédito que se merece. Entonces aquí yo anoté un par de cosas rápidas a ver qué resulta de esto. Venga. Eh, entonces tú me puedes decir sobre o infra para no tener que mencionar la palabra completa. Ok. Partimos. Aguacate, Infra. chocolate, Infra también. Me encantan ambos. tamales, Sobre. No, no me encantan, pero acá los comemos todo el tiempo, así que ¿vale? Tequila, sobre. anime, Infra. sushi, Infra también. Bueno, acá en México por lo menos. ¿vale? C3PO, Ah, infravalorado. Me gusta el personaje. ¿vale? ¿Vale? Tony Robbins, Eh, Neutral. ¿vale? No se Está donde tiene mojó. que estar. Sí. Salim Ismail, Voy a decir neutral porque este es un espacio público. No, no. Salim también está donde tiene que estar. Jim Quick, Infra, Peter Diamandis, igual, neutral como Salim. ¿vale? La meditación, Infra, definitivamente. el coaching, Infra también, aunque perfecto, se ha popularizado de forma incorrecta, pero ¿vale? todos necesitamos un coach, hasta los coaches. Un post-it. Infra, amo los post-its. Y ahora nos vamos a la parte un poco más tecnológica, las criptomonedas, Infra, ciberseguridad, totalmente infra. inteligencia artificial, También, infra, blockchain, súper infra. la realidad aumentada, Ah, si estamos, bueno, sobre ¿vale? El design thinking, infra, las organizaciones exponenciales, infra, el storytelling, infra, los OKR, infra. Todos deberían tener OKRs. la creatividad Infra también. y por último la lucha libre. Infra también. Debería ser más popular. Vale, 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 buenísimo, buenísimo. Eh, sé que querías comentarme algo asociado acerca de las excusas. Claro, tengo dos cosas que están ligadas con respecto a las excusas y que creo que van a ser de muchísima utilidad para los que nos escuchan. ¿Vale? La primera es que las excusas existen por una razón. Nuestro cerebro normalmente trata de defendernos y trata de cuidarnos y mantenernos a salvo todo el tiempo. Entonces, nuestro cerebro va a buscar excusas para no hacer algo nuevo, para no hacer algo que no es familiar. Entonces, la palabra clave aquí es la familiaridad. Entonces, cuando empiezas algo nuevo, cuando empiezas algo que no conoces, hay este sentimiento de incomodidad, de no sé si lo voy a lograr. Y el mensaje aquí es que cualquier cosa, ya sea hablar en público, poner una startup, emprender, lo que tú quieras, puede volverse familiar, puede volverse parte de quien tú eres. Y muchas veces intentamos algo y no nos gustó, no tuvimos el resultado y lo dejamos a un lado y ahí vienen las excusas. Entonces, se trata de que esto nuevo que vas creando lo vayas haciendo familiar, vayas teniendo más y más experiencia para que forme parte de quién eres. El problema es que cuando algo no es parte de tu identidad, lo rechazas y pones una maldita excusa. La forma de que no exista esa excusa es hacerlo familiar y no tener miedo a ese sentimiento inicial de incomodidad. Y la segunda cosa que quiero mencionar es que una de las razones más grandes por las que alguien no emprende, por las que no empieza un proyecto nuevo, es por el miedo. Entonces, hay un ejercicio que me encanta y es, imagínate, si tienes un proyecto que no sabes si iniciar o no, imagínate que tienes una balanza
de un lado de la balanza pon todo el dolor o la incomodidad que tendrías si fallaras. Eso que te va a hacer sentir mal, probablemente el dinero que puedas perder ahí, ponlo a un lado de la balanza. Y del otro lado de la balanza, pon todas esas personas a las que podrías impactar, todas esas vidas que podrías mejorar y ese cambio que podrías dejar en el mundo, en esa balanza. ¿Cuál pesa más? Te aseguro que la parte del impacto que puedes tener pesa mucho más y solo por eso vale la pena arriesgarte. Es más, sería muy egoísta de tu parte dejar al mundo sin eso que solo tú puedes crear. Así que no hay excusas para emprender o crear algo nuevo. Buenísimo, buenísimo, me encantó, oye, me encantó. Te tengo que preguntar solamente cuando mencionas familiaridad, ¿cómo se conecta con los hábitos? Porque cuando empezamos a hacer hábitos diarios, se podría decir que lo vuelvo familiar dentro de mi rutina particularmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, es muy fácil verlo como alguien que quiere empezar a hacer ejercicio. Los primeros días es muy difícil y tienes que forzarte, tienes que crear el ambiente para poder hacerlo. Una vez que ya llevas ciertas semanas, se vuelve parte de tu rutina y se vuelve parte de quién eres. Soy alguien que hace ejercicio, pero justamente es ese límite entre que se vuelve, entre que es algo nuevo y algo que ya es un hábito, lo que tienes que romper, pero lo importante es mantener en tu cabeza que todo se puede volver familiar o todo se puede volver un hábito. Por más miedo que te dé hablar en público, por más miedo que te dé presentar ante ciertas personas, se vuelve algo que cuando es familiar ya hasta empiezas a disfrutar. Así que es solo una etapa, ¿no? Buenísimo. Gracias por esa explicación. Antes de que pasemos al último bonus track, no sé, Fabián, si se me olvidó haberte preguntado algo de lo que te gustaría haber mencionado en relación a los distintos proyectos en los que estás. eh, Porque igual, una vez que finalicemos, me gustaría como obtener tus palabras finales, así como algún mensaje inspirador para las personas que nos están escuchando, pero no sé si hay algo que yo te debería haber preguntado y tal vez no te lo pregunté. No, 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 no. Lo que te platiqué estuvo excelente. Quizás al final hacer alguna invitación si alguien quiere acercarse o quiere conocer un poquito más de lo que hacemos. Por ahí van a estar las redes, pero no, todo excelente. Así Vale, que perfecto, vayamos a la buenísimo. sección final. Bonus track número 2. Básicamente estas son recomendaciones de alguna serie, algún libro que te haya marcado, adicional a los que ya nos mencionaste algunos, o alguna película que tú crees que las personas que ven este canal debieran tal vez ver sí o sí, que hayan marcado un antes y un después en quién es Fabián al día de hoy. Un antes y un después. Um, hay una película que no fue tan popular que se llama El Camino del Guerrero. No, no recuerdo a los actores, pero es muy buena. Es de esas ¿Vale? películas que cambian tu perspectiva. Eh, libros, el que habíamos mencionado, el del sutil arte de que te importe un carajo, es una belleza de libro. Si pueden, léanlo. Es un libro que te da varias cachetadas de realidad. Buenísimo. Eh, o sea, ahorita viene a la mente ese par. ¿Vale? ¿Alguna serie o no eres muy de series? Mencionaste anime también, tal vez podría ser algún anime. Si es que alguien quisiera aventurarse con algo, ¿qué le recomendarías? Tengo recomendaciones, pero no son recomendaciones que te cambien la vida. Da. Eh, en esa línea, eh, hay una que se llama The Promised Neverland, como no sé cómo traducirlo literalmente, está en Netflix. Es una Como, caricatura que se ve muy inocente, pero no lo es. eh, que como la recomiendo mucho. promesa del nunca jamás, una cosa así, ¿o no? Ajá, O de la tierra Neverland, como nunca tierra, no sé cuál sería la traducción. sí. Vale, vale, Y, y buenísimo. hay otra que se llama Inuyashiki. Esa es de la niña con un monito, ¿no? ¿Con la que No, ver? no, no. Se parece el nombre. Esta trata.
por alguna razón extraña, una especie de objeto no identificado llega a la Tierra y elige a dos personas y les da como superpoderes, los transforma como una especie de robots. Y es un joven y un anciano. Y está bien interesante. La pondría incluso antes que la primera que mencionamos. Buenísimo, buenísimos datos ahí para este fin de semana, para aquellos que quieran eh, incorporar a su cartelera de opciones un buen anime para visualizar. Eh, Oye, Fabián, te agradezco por todo este tiempo. Obviamente eres una persona muy ocupada, y poder compartir contigo a distancia y que nos entregues como todo lo que sabes hacer con tanto propósito, con tanta pasión, obviamente que es sumamente agradecido. Me encantaría que pudieras comentarles tal vez a las personas tus palabras finales, y obviamente invitarlos a todos a que se contacten contigo, dónde te pueden encontrar, cuáles son las redes sociales, LinkedIn, todo por favor acá a la parrilla, de manera que la gente también pueda acceder a estos talleres, cursos, consultorías que estás efectuando. Me imagino que también se pueden hacer remotas para todas las personas que están acá en Chile. Así que por favor, micrófono abierto para ti. Palabras finales de cierre. Claro. Estaba repasando, como tratando de decir unas palabras magníficas. No se me ocurre algo. Lo que quería compartir era justamente esto de la balanza. Y quizás dejarte con una reflexión que es la reflexión que he tenido en la última semana, que es, estamos acostumbrados a buscar el éxito, la aprobación, la cercanía con muchas personas, como a veces como definición de éxito. A veces definimos nuestro éxito como la cantidad de dinero que queremos ganar, como la casa que queremos tener, como el auto. Pero no hay trampa más grande de este juego llamado vida que esa. En realidad, todo lo que necesitas está dentro de ti. Es la trampa de ver afuera para sentirte bien, sentirte pleno, pero en realidad todo debe partir desde dentro. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a encontrar ese significado por ti. Tienes tú que hacerlo y la mayoría de las respuestas ya están dentro de ti. Así que toma esa decisión de cuestionarte, de autoconocerte, y si puedo ayudarte en el camino, yo encantado. Pueden encontrarme en LinkedIn, estoy como Fabián Noyola, también en Facebook, que es la forma más rápida y directa de encontrarme. Si tienes alguna duda, quieres platicar de algo, de lo que, si te resonó algo, compártemelo por favor, mándame un mensaje y ahí podemos estar en contacto. Y Gracias, Rodrigo. se me olvida, Purpose Finder, ¿cómo llegamos a Purpose El Finder? Purpose Finder, la página es, Purpose Finder es muy largo, entonces lo hicimos como Purfi, de Purpose y Finder, purfi.me, purfi.me. Ahí pueden encontrar información de lo que hacemos, igual el contacto, o de igual forma por LinkedIn o por Facebook, cualquiera de los temas, con gusto ahí los podemos atender. Ha sido un gusto estar acá, compartir contigo, Rodrigo. Gracias El, por el el, espacio. el gusto es mío, el gusto es mío. Te agradezco nuevamente, Fabián, por darte el tiempo, por conectarte desde allá de México. Sé que estás haciendo cosas grandísimas, que hay muchas personas que sí o sí están en esta búsqueda constante de encontrar en el interior. Tal vez todavía no se propaga esta como necesidad, pero está ahí latente, siempre está ahí latente. Yo en algún momento también la tuve. Yo hice un curso con Taller, lo recomiendo, un curso con Fabián, lo recomiendo muchísimo. Así que la invitación está efectuada. Fabián, te agradezco por esta sesión que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Me despido y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Sin Malditas Excusas. Que estés bien.